coincidimos todos en que el baile de los suboficiales es el mejor. Se dice justo ahí. Bien, ahora pasamos de la música al cine, que ya tuvimos una sesión sobre cine con Miguel Ángel Navarro ayer. José Luis Pozo Fazarnés, Joséchu, también viejo amigo, más viejos amigos somos de lo que pensábamos. Y vamos allá. Creo que esto no funciona. Ahora sí. ¿Se oye? ¿Hola? Bien. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, lo que toca, ¿no? Agradecer a las instituciones que organizan este curso de verano desde hace tiempo, pero especialmente el actual, ¿no? Pues que haya podido estar aquí delante de ustedes, ¿no? Pues para hablarles de unas cuantas cosas que tienen que ver con el cine y con otras artes. Gracias especialmente a Tomás García López, porque yo creo que él tiene la culpa de que esté aquí, ¿eh? O sea que si hay alguna cosa que no les gusta de lo que diga, le echan la culpa a él, ¿eh? Bueno, eso es broma. Lo que sí te digo es que espero que no te defraude, ¿eh? Lo que diga ahora. Eso sí que no es broma. Bien. Bueno, arte y ciencia en el cine es el título que se me ocurrió, pues dependiendo del tema del curso de 2021, ¿no? De Santo Domingo de la Calzada. Y es una parte de un trabajo más extenso que llevo ya desarrollando desde hace ya bastante y que la verdad es que ya tengo ganas de terminar, ¿eh? Ojalá sea, bueno, por lo menos para que este grueso se publique y dé por finiquitado esta primera etapa, habría que decir. Sí, a ver si este es el definitivo antes de terminar, porque ha habido fragmentos del trabajo que estoy haciendo sobre filosofía del cine que ya han salido del cuerpo y que están publicados pues, en el Basilisco y en el Catoblepas. Y bueno, ya he hablado de ello también en varios foros, 2 veces en la Escuela de Filosofía de Oviedo y últimamente en grado, que aunque el título no tenía que ver directamente con el cine, pero yo fui al tema, ¿no? Fue hablar de los planteamientos de los posmodernos para confrontarlos. Bien, muchas de las cuestiones que he ido desarrollando en este trabajo se han ido sacando fuera y son esas publicaciones. Hace 2 años yo le pasé la primera elaboración del escrito a Marcelino, bueno, a ti también te lo pasé, y me dijiste unas cosas muy interesantes, ¿no? Desde luego, siempre, ¿no? Y ya ves que siempre te hago caso, como tiene que ser. Pero de Marcelino quiero destacar una cuestión, ¿no? Que fue muy acertada, ¿no? Me hizo dividir, además en el orden ya que estaba expresado, 2 partes. Una primera parte que él la llamó, y tal como la llamó, pues yo lo tomé, que sería la parte crítico-regresiva, y la segunda parte que sería la analítico-constructiva, o no, analítico-regresiva y dialéctico-constructiva, la segunda. Podríamos decir también que la primera sería una parte destruens, y la segunda una construens. Lo que voy a decir ahora tiene que ver con esta segunda parte, con la parte construens, porque voy a hablar de ciencia, la relación del cine con la ciencia, la relación del cine con el arte y, desde luego, que, como no puede ser de otra manera, la relación del cine con la filosofía, algo que ya lo he puesto encima de la mesa en la Escuela de Filosofía de Oviedo, pero no voy a repetir lo que dije allí, sino que voy a ampliar una cuestión que, por cierto, me la demandó Tomás García López. Los textos que están publicados en el Basilisco pues son 2 preámbulos de la filosofía del cine, en los cuales pues contrasto lo que yo digo con lo que decía Pablo Huerga. Incluso hay lo que le dijo Gustavo Bueno a Pablo Huerga cuando presentó La ventana indiscreta está ahí transcrito, y lo que tú le dijiste a Rafael Vázquez también está transcrito, aparte de lo que yo puedo decir ahí. Y como allí faltaba alguna cosa que me parecía de interés,
para decirle tanto a Huerga como a Rubinat, porque tuvimos una pequeña discusión hace 3 cursos hablando del Quijote, pues en el preámbulo 2, pues ahí continuó el discurso casi monólogo, porque Huerga no dice nada, contra la postura, lo que dice Huerga que es el cine y contra Rubinat. En el Cataulepas pueden leer las cuestiones que tienen que ver con la filmología, o sea, todo lo que decía Gerald Cohen, que fue mi última intervención en la EFO, y el capuchino que introdujo la filmología en España, que se llamaba Fray Mauricio de Begoña. Bueno, esas son las cuestiones que ya están fuera. Bueno, sin más dilación, pues voy a ir, los 3 temas que les he señalado, voy a ir uno por uno. Antes de venir aquí lo tenía armado de una manera distinta, pero después de las cuestiones que se han ido yendo, pues he tratado de armar el discurso de otra manera. En vez de hablar de arte en medio, pues hablaré al final, y eso ha hecho que rompa un poco el discurso, pero bueno, yo creo que voy a poder decir todas las cosas que me había propuesto decir. Bien, tengo un PowerPoint, vamos a quitar esto de aquí. Yo no uso tampoco nunca PowerPoint, como Vicente, pero mi hijo me ha hecho este, es un artista. Son 4 cosas, A ver, vamos a quitar esto. ¿Qué pasa? ¿No me hace caso? ¿De ahí? Joder. ¿Y cómo lo paso de ello? ¿Cancelar, guardar? Ya está. Oye, el PowerPoint, ¿cómo hago para que salga la pantalla completa? ¿Va a salir? Ah, que está leyendo. Bueno, ya está. ¿Cómo hago para quitar las ventanas de la izquierda? ¿De aquí? Le doy de aquí. Ahí está. Y luego le doy a intro. O a las flechas, me dijeron. Me dijo mi hijo que a las flechas. No. Ahora la flecha, ¿verdad? Vale. Bien. Solucionados los problemas técnicos. Bueno, en la parte Construents hay dos momentos en los que hay que relacionar el cine, pues, con 2 ámbitos del saber. Uno es con la ciencia y otro con la filosofía. Y tanto en la ciencia como en la filosofía presento unos diagramas de Venn o patatas, ¿no?, como les llama Bueno en muchos casos, que son los mismos aplicados a otras cuestiones que María ha presentado y que Bueno los ha utilizado de la misma manera en varios momentos, en el artículo Arquitectura y Filosofía, y en este mismo contexto, aunque estábamos en otro lugar, bueno, yo no estaba, no vine a ese curso en 2010, el día 23 de julio de 2010, y lo sé porque era también año jacobeo, como este. Y año jacobeo es que Santiago cae en domingo, que es lo que pasa esta semana. Aquel año pasó lo mismo. El tema era de arte, este año jacobeo vuelve a ser de arte. Una coincidencia, pero bueno, señalarla no es de más, no está de más. Bueno, el planteamiento, por tanto, es similar al que había expresado Bueno, pues porque es muy beneficioso, ¿no?, para lo que vamos a hacer. Aunque la lógica del materialismo filosófico es una lógica material, sin embargo, al aplicar, esto es lo que nos ha dicho Bueno, ¿no?, muchas veces, la lógica formal, estamos pues centrifugando toda posible, pues todas las posibles metáforas que pudiera haber para ir a lo concreto, para ir a los términos, por así decir, ¿no?, para evitar las ambigüedades de las proposiciones. Al tratar la cuestión de entrada, solo de entrada, con la lógica formal,
pues es beneficioso para clarificar, Una vez que ya hayamos clarificado los términos, la abandonamos simplemente, ¿eh? Y entonces yo presentaré una nueva clasificación ya más ajustada a nuestra metodología. Bien. En esta clasificación también tenemos que tener en cuenta, cuando pone una C es el conjunto del cine, por un lado, pues todo lo que hay en el cine, ¿no? Todo lo que es preciso para construir, elaborar el cine y todas las películas, todos los productos del cine. En el cine está todo. El cine es la gamma, bueno, daría igual, solo cambiaría en el 3 y en el 4. Cuando está la C es la ciencia y cuando está gamma, que es la C de griega, pues es el cine, ¿de acuerdo? Como empezaban los dos por C, pues he decidido poner gamma. Bien, las 5 fórmulas, como les he dicho, son las casi iguales que las que había presentado Bueno y las que presenté en su día en la Escuela de Filosofía de Oviedo cuando relacioné el cine y lenguaje, para desechar que el cine es un lenguaje. En el caso de la ciencia y el cine, de las 5 fórmulas que les presento, pues voy a desechar muchas, voy a desechar 4 de ellas. Y solo nos vamos a quedar con una, nos vamos a quedar con la última de todas, ¿no? Y bueno, pues para que veamos cómo el porqué de estos dejar de lado unas cuestiones y quedarnos con otra, pues cuáles son las razones. Bien, primera fórmula en la que el cine es un conjunto de elementos y la ciencia es otro conjunto distinto de elementos. Bueno, pues ¿por qué desechamos esta fórmula? Pues bueno, porque sí que hay conexión. En la fórmula dice que no hay conexión y sin embargo sí que hay conexión. Tenemos conexiones entre cine y ciencia que si tenemos los dos elementos por separados pues no podríamos tenerlas en consideración. ¿Dónde están esas conexiones? Porque es importante separar, porque yo así lo separo, el cine antes de que sea elaborado y el cine una vez elaborado. En uno de esos dos momentos, la ciencia va a tener un papel no protagonista directo, pero sí protagonista de forma indirecta. Bueno, y también en el cine hecho también va a haber ciencias. En el cine en construcción habría ciencias de metodologías alfa y en el cine construido de metodologías beta. Por tanto, está desechada la fórmula porque sí que hay conexión. La presencia en el cine se da de una manera, pues, como ya les he dicho, no directa, pero porque depende del desarrollo de las tecnologías que se van dando a la hora de hacer cine, ¿verdad? En las películas propiamente no hay ciencia en el sentido de las metodologías alfa, no hay ciencia positiva, que es lo que niego de Pablo Huerga, para poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros utilizamos el microondas y queremos asar un pollo en el microondas, porque a veces se puede asar un pollo en el microondas, podemos comprar en el Mercadona un pollo de estos que está en una bolsa de plástico y meterlo al microondas, ¿verdad? Pues nosotros cuando tenemos el pollo asado y lo sacamos fuera, en ese pollo no hay ciencia. No hay ciencia. Hay ciencia en la construcción del microondas y hay ciencia en el mecanismo del microondas, pero en el pollo no. Más o menos pasa lo mismo con la película. En la película hacemos la película y luego tenemos que reproducir la película, ahí hay ciencia en las tecnologías pertinentes, pero en la película no hay ciencias en sentido alfa. ¿De acuerdo? Bien. La segunda fórmula, desechada también. ¿Por qué? Pues porque la segunda fórmula dice que ciencia y cine coinciden, y si ciencia y cine coinciden, pues lo que vemos en una película tendrían que ser teoremas, pues como algo parecido, salvando las distancias, a lo que hace Bueno en Poemas y Teoremas, y con una película eso sería inviable desarrollarlo, ¿no? Quizá podría ser en algún fragmento, pero es que eso sería un berenjenal, no se podría hacer. Las películas no son teoremas, cosa que se enfrenta, si me permiten les voy a decir una frase que dice Pablo Huerga.
si la encuentro. La tengo tachada porque me parecía... Dice, un teorema desarrolla la formulación proposicional de una verdad científica, dice Pablo Huerga en La ventana indiscreta. De la misma manera que una película desarrolla la formulación cinematográfica de una verdad fílmica. Esto dicho así, pues no se entiende muy bien, porque habría que explicar más cosas, ¿no? Para que nos entendamos. ¿Por qué dice una cosa así Pablo Huerga tan oscura? Pues porque Pablo Huerga considera que en el cine que estamos viendo en la pantalla de televisión, pues hay identidades sintéticas. Y esas identidades sintéticas es lo que él llama, que lo trae de la literatura, pues el presente dramático. Y el presente dramático se fabrica, se construye, ¿dónde? En unos escenarios que prepara el cineasta con ayuda de otros técnicos, y esos escenarios para Huerga son contextos determinantes que determinarán esas verdades. Bueno, pues eso es la negación, lo que niego, ¿no?, de lo que afirma Pablo Huerga y que no me importa repetir todas las veces que haga falta. Entonces, nosotros no consideramos que el cine pues, sean teoremas, ni tampoco consideramos que se pueda dar adecuacionismo en el cine, ni el adecuacionismo que está cercano al descripcionismo, que sería poner el acento en la materia, ni el que sería pues, cuando los realistas decían que en el cine vemos la naturaleza, ¿no? Ni el adecuacionismo más cercano al teoreticismo, que es cuando decían los formalistas, los defensores del formalismo en el cine, que cuando uno ve una película está viendo estructuras, que sería pues lo cercano a la forma. El adecuacionismo estaría en la materia y la forma. Y entonces aquí hay una cosa que está implicada en este adecuacionismo, ¿no? Porque es como si todos los instrumentos del cine fueran unas secreciones, no, una ortopedia del que está viendo, el que está entendiendo esos teoremas o esas verdades que aparecerían en la pantalla, y entonces conectaran al sujeto con ese objeto que tiene que entender. Es un poco la explicación de Horkheimer cuando decía que el martillo era la prolongación de la mano, ¿no? Entonces, toda la maquinaria del cine, para entender lo que sale del cine, sería una especie de ortopedia para comprender esas verdades que hay en la pantalla. Bueno, pues ese adecuacionismo lo rechazamos y consideramos pues el circularismo para poder entender, ¿no?, lo que vemos en la pantalla. De todas maneras, Pablo Huerga se apoya en el circularismo, pero luego se va directamente al adecuacionismo. Él dice que es circularista, pero nos dice cuestiones que tienen que ver con lo que desechamos. Bueno, vamos a ir un poco más deprisa. El tercer momento y la tercera fórmula y la cuarta, tal y como hemos desechado la segunda, el cine no es ciencia, pues las tenemos que desechar, porque como vemos en la fórmula 2, la fórmula 1 dice que es el conjunto, el conjuntor que aparece entre esas dos inclusiones, el conjuntor de ciencia incluida en cine y de cine incluido en ciencia. O sea que la 2 es la conjunción precisamente de la fórmula 3 y de la fórmula 4. Desechada la 2, desechadas la 3 y la 4. O sea que no hace falta decir ninguna cuestión más. Y nos vamos a la más interesante, que es fórmula quinta. Cada vez que viene fórmula quinta me viene lo de Eva María se fue buscando el sol en la playa. Pero bueno, es una cosa. La fórmula quinta es la más importante. Esta no la podemos desechar porque ya lo hemos dicho, ¿no? En el cine las ciencias son absolutamente pertinentes, tanto en el momento de la elaboración del producto cinematográfico, como en el propio producto cinematográfico. En la elaboración del producto cinematográfico, pues tenemos química y ciencias en el sentido positivo, en el sentido duro, y también ciencias que no son las ciencias duras, sino las ciencias de la primera modulación, las técnicas, ¿no?, que son precisas. Mientras que en la película desarrollada, pues las ciencias serían las ciencias humanas, ¿verdad? O sea, que tendríamos metodologías alfa, tendríamos metodologías beta 2, cuando se desarrollan técnicas a la hora de hacer cine,
Y luego metodologías beta 1, pues cuando lo que vemos en la pantalla pues tiene que ver pues, con disciplinas como la historia, como la sociología, como la psicología o como la educación, ¿de acuerdo? Bien, como esto es un batiburrillo de modulaciones, pues para tratar de ordenarlas, y antes de expresar el cuadro que quiero presentar, me voy a apoyar en el desglose que hace de modulaciones de la ciencia el profesor Bueno, estamos en la 5, el desglose que hace y voy a ir ciencia por ciencia. Voy a ir primero por la primera modulación de ciencia para ver la primera modulación de ciencia, dónde aparece en el cine, luego la segunda, etcétera, etcétera. Primera modulación de ciencia, los saberes técnicos. Bueno, pues en la elaboración cinematográfica hay un potosí de desarrollos técnicos por todos los lados. Podemos empezar por el guión. El guión tiene una técnica. No es lo mismo escribir un guión cinematográfico que escribir una novela. O incluso dentro de los guiones cinematográficos, algunos se pueden parecer más a un... En fin, que la técnica del guión es una técnica muy concreta que tienen que dominar los guionistas, porque de una novela directamente no se puede hacer una película, salvo que alguien esté muy avezado y sea un director, pero que le daría igual el guión, porque sin guión va haciendo, daría igual no tener guión que hacerlo desde una novela. Sabes lo que quieres hacer, lo puedes haber leído es la historia de tu abuelo, lo que vas a contar. Entonces, ya te lo sabes, ¿verdad? Es como sabérselo de memoria. Pero hay técnicos pues, muy variados. Están los técnicos de fotografía, están los técnicos de iluminación. Son técnicas de las que se hacen con las manos. Pero hay técnicas pues que están un poco más alejadas del trabajo ahí directo, ¿no? Con la filmación, pues como pueden ser los maquilladores, como pueden ser pues los de vestuario. Incluso hay técnicas, hasta el director artístico que tiene que buscar escenarios, también es una técnica. Bueno, la técnica quizá más relevante, que es en parte la que tiene que saber las otras, aunque no las domine, es la técnica del realizador. El realizador es un técnico, es un artesano, o como decía Vicente ayer, un artista, podríamos decir también. Lo que pasa es que es un artista un tanto diferente al escultor o al pintor, porque el escultor y el pintor están solos y este tiene otros artistas, tiene otros artistas, aunque luego el que se lleva la palma, pues es película de Orson Welles, y tenemos Ciudadano Kane, pero resulta que Ciudadano Kane, el director de fotografía, es un director de John Ford y de William Wyler, que es Greg Toland, o sea que habría también que hablar de otros técnicos que quizá también son muy responsables del producto final, ¿no? Del producto final de la película. Pero bueno, lo que hay es lo que hay. Y la responsabilidad máxima la tiene el director. Si no funciona una película, el que echan es al director, ¿verdad? Bueno, y estas técnicas están en el momento, en esos dos momentos que les he separado, ¿no? La película haciéndose y la película hecha ya, ¿no? En la película hecha también hay técnicas, porque si uno quiere ver la película necesita esto. Hemos visto un fragmento y necesitamos esto. Y la película, hasta que no la ves, pues hacen falta otra serie de técnicas. Entonces tienen que estar los años 60, 70, 80, pues unas máquinas enormes donde metías las cintas de 16 y el técnico tenía que estar allí porque sabía cómo funcionaba la máquina de 16 y en cada una un técnico delante, incluso dos para turnarse, porque se pegaban fuego, bueno, esas cosas que conocen. Ahora en los multicines, como tienen lectores de Blu-ray o quizá más modernos, cambian los momentos donde se empieza a proyectar la película y con un solo señor, si hay 8 salas, pues con un solo señor ese técnico controla toda la reproducción de las películas, ¿verdad? Bueno, pues son técnicas que están ahí en esos dos momentos. Bien, dicho esto, nos vamos al segundo momento. Dense cuenta que he hecho una diferencia en la realización y la posrealización, que eso es importante. La segunda modulación de la ciencia es la ciencia de Aristóteles, es la ciencia pues, de los silogismos, ¿verdad? Una ciencia que fue desbancada pues, en el siglo XVI. Bueno decía que la auténtica revolución había sido precisamente esa, ¿no? Dejar de lado la ciencia silogística y entonces
ponerse a la cabeza a los que hacían cosas con las manos, una revolución de los ingenieros. Yo esto se lo he oído muchas veces a bueno, ¿no? Ahí se deja de lado este tipo de ciencia, pero ahí está. Y en el cine es muy importante, en el cine es muy importante esta ciencia silogística. No tanto en la realidad, ¿no? Porque, por poner un ejemplo o dos, ¿no? Yo con mi mujer discuto bastante, ahora menos, con la edad discuto menos. Y mi mujer me está diciendo una cosa y cuando llevamos ya un rato discutiendo me dice la contraria. Y es que ni me entero, ¿eh? Y si me entero es mejor no decir nada, porque no decir nada. Pero en clase pasa igual, ¿eh? Un crío dice, cállate, que no estoy hablando. Joder, ¿estás hablando o no estás hablando? Es incoherente, es absurdo, ¿verdad? Bueno, en la vida habitual las contradicciones pues están ahí, pero en el cine no, porque una contradicción en el cine te saca de la película. No puede ser que si han matado al protagonista y lo han enterrado y lo hemos visto, al rato salga y dispare y mate al malo. No puede ser, no puede ser. Tiene que haber coherencia. Es la verdad coherencia que hemos tratado en la Escuela de Filosofía de Oviedo y no desarrollaré la relación de cine con la verdad porque no es el tema y no da tiempo, ¿no? Pero esta verdad coherencia es justo la que está aquí y que es absolutamente precisa en el cine. Bueno, esta ciencia aristotélica tiene otras vertientes también muy interesantes que sí que se pueden dar en el cine. Me refiero al principio de identidad. El principio de identidad cuando hay cine religioso. Esto lo ha estudiado perfectamente nuestro maestro bueno, ¿verdad? En el artículo de cine religioso habla de los milagros cinematográficos. De un solo pan salen muchos panes. Ahí el principio de identidad se va a hacer gárgaras, pero claro, es un cine religioso. O incluso hay cineastas que no hacen cine religioso, pero es cine religioso. Estoy pensando ahora en La doble vida de Verónica, ¿no? Una señora que nace a la vez en dos sitios, como cuando Cagliostro salía de las 4 puertas del coche a la vez, ¿no? Verónica nace en París y en Varsovia a la vez, ¿eh? Y es la misma Verónica. Luego se tiene que dar cuenta, ¿no? de que ella es doble. Y vamos, que es más imposible que lo de los siameses, ¿verdad? Los siameses es un problema material, esto es un absurdo, ¿no? Pero es cine religioso, ¿no? Bien, bueno, estas cosas, sí. Tercera modulación, esto ya la hemos incoado previamente, ¿no? Cuando nace el cine, pues el cine ya nace como una tecnología, ¿eh? Bueno, el aparato es técnico, pero ya hay muchas tecnologías ahí implicadas, porque a la hora de pasar y poder reproducir lo que grabaron los Lumière o grabaron otros de los que paralelamente estaban haciendo pues, cosas parecidas a los Lumière, pero bueno, el invento importante y el que luego tiró para adelante fue el Lumière, no el de Einstein, hubo variaciones, aunque hay Edison muy importante, es el que mete el sonido en las películas, no le estamos quitando relevancia. Bueno, pero en el momento en el que los Lumière inventan su aparato, ya hay película y que tiene que ser emulsionada, eso ya es una tecnología, incluso para que el rodillo vaya al tiempo que tiene que ir, ya no es una técnica, es tecnología. El cine nace como tecnología, no nace como técnica. Y paralelamente al desarrollo tecnológico del cine, pues se da un desarrollo de las ciencias que van a hacer que ese desarrollo de los aparatos que están implicados en el cine directamente se desarrollen, la tecnología se desarrolla del cine porque se desarrollan paralelamente otras tecnologías y otras ciencias implicadas en ellas, ¿no? La química del principio pues dejará de utilizarse ¿cómo se llama? El celuloide, pues para pasar a otros soportes menos peligrosos, ¿verdad? Algunos son químicos, otros ya serán físicos, ¿verdad? Un DVD pues no es químico, es físico, ¿verdad? Pero, bueno, yo no sé si sería una cinta de vídeo, sí, es físico también, porque es magnético. Pero bueno, hay un desarrollo de la química que va paralelo al cine. De la física está claro, ¿no? Los aparatos se han ido haciendo cada vez mejor, menos pesados, la tecnología de la luz también. Antes, para poder iluminar un set de una productora, pues en muchos casos se utilizaba un arco voltaico, y un arco voltaico es como meterte dentro de una bombilla gigante, ¿de acuerdo? Que se podía hacer en un set o en una plaza de un pueblo,
Entonces te ponías un arco voltaico, iluminaba todas las fachadas y entonces pues se podía grabar, porque la película tenía poca sensibilidad. La química hace que las películas sean cada vez más sensibles, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pero ahí era ya, el arco voltaico no te iluminaba el paisaje, por ejemplo. O sea, el poder grabar luego en exteriores, pues precisará de unos desarrollos científicos muy grandes, ¿no? Por eso las escenas de noche hasta los años 60 pues eran siempre en interiores y canta. Ahora lo vemos y canta. Y esto es un plató, esto es un decorado, ¿verdad? Lo decimos cuando vemos películas de John Ford o de cualquier otro cineasta de aquella época. Bien, o sea que estas ciencias pues están presentes en el cine que se está elaborando, pero también en el cine ya elaborado, porque también en esos reproductores pues hace falta física, ¿no? Hace falta ciencia y cada vez se han hecho más complejos y más controlables por técnicos menos avezados, ¿verdad? Porque lo de darle al botón es mucho más sencillo que colocar toda la película, que era lo que había que hacer antes. Bueno, vamos a la cuarta modulación. La cuarta modulación es la de las ciencias humanas y estas ciencias humanas están más bien en la película ya hecha. Podríamos hacer un desglose de las dos, ¿no? Si hablamos de ciencias 2 beta 1, pues tendríamos que hablar de una función de la película, en la película se está enseñando, una función educativa, la que vio Lenin, Lenin vio en el nuevo invento del cine, esto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La posibilidad de contarle a todos los rusos que no se habían enterado de lo que había pasado en Leningrado, bueno, todavía no se llamaba Leningrado, y decirles que esto es lo que son parte de la clase universal, que solo ahora estaba funcionando en Rusia, y que son parte de la humanidad. Había que explicárselo, había que educarles, ¿verdad? Y esto lo hicieron con el cine. El cine fue un medio de educación. Montaban películas que supongo que serían gente que contaba cosas, o luego en el futuro películas de Pudovkin, de Einstein, de Todorov, que iban en un camión y las proyectaban en la plaza de los pueblos y la gente pues así se iba enterando de cómo era el mundo soviético, en este caso, ¿verdad? Pero que iba a ser extendido a toda la Tierra. Bien, esta sería, cuando el cine se usa como enseñanza, pues tendríamos ahí metodologías 2 beta 1, pero cuando el cine nos está contando fragmentos de la historia, o está apoyándose, ¿no?, en cuestiones sociológicas o psicológicas, las metodologías de las que podemos hablar ahí son metodologías 1 beta 1. Bien, esto se complica un poco más, pero bueno, sí, tengo que contarlo, Es que quiero que me dé tiempo a hablar en 1 hora y media para que luego podamos también poner en cuestión algunas de las cosas que pueda decir, ahora o después. Y me va a avisar Pedro, cuando lleve 1 hora y cuarto. O sea, cuando me avise Pedro, me tengo que dar prisa. Bien. Una cuestión que, antes de lo que me dijiste, Tomás, quiero marcar que en el cine no vemos la historia fenoménica, sino que vemos reconstrucciones de la historia fenoménica, pero bueno, que son muy interesantes, ¿no? Porque está reconstruyendo relatos, bueno, más que relatos, reliquias, ¿verdad? Pero desde luego que el cine no es historia, pero sí vemos metodologías 1 beta 1 que son históricas. En el cine también, aunque no tengamos esas reliquias, se pueden expresar en lo que incidió Tomás, y yo lo he recogido, en las ideas ucrónicas, que son muy interesantes. Las ideas ucrónicas nos pueden ayudar a entender lo que pasó en la historia, que es lo que no pasa en España, ¿no? Que aquí lo que prima es lo contrario, ¿no? Negar la historia. Lo que también lo que Tomás ha sacado a la luz como la damnatio memoriae, ¿verdad? Que en Roma pues era una cosa pues bastante común, ¿no? O sea, si alguien pues estaba castigado pues porque se consideraba que lo había hecho muy mal, pues rompían, destruían todas sus estatuas, todas las referencias a él, y se borraba de la historia, damnatio memoriae. Ejemplo, Mario, y Sila también, yo creo que los dos.
Pero lo de Mario lo quiero comentar porque creo que no lo he dicho nunca y no sé si lo sabrá Tomás. Mario nació donde Cicerón. Lo sabía, sí, en Arpino, ¿verdad? Mientras que en Arpino Cicerón es alguien conocido, los de Arpino no conocen a Mario. No hay estatuas de Mario, nada. Y Mario fue un tipo muy importante, pero hubo damnatio memoriae con Mario. Luego pasaría también con Sila, ¿no? Por eso de haber entrado a Roma con las tropas. Bien. En España quiero ponerles un ejemplo de lo contrario, de idea ucrónica, que la lleva a cabo un cineasta de lo que podríamos llamar el cine de serie B español. Un tipo que conocerán, pero no por el nombre que tenía, pues su nombre es Jacinto Molina Álvarez. Jacinto Molina Álvarez es Paul Naschy, que por ese nombre lo conocerán, ¿no? Que ha hecho de Hombre Lobo, ha hecho películas... que es mejor no ver. Pero en este caso, que también es una película malísima, pero malísima, sin embargo, nos presenta una idea ucrónica muy interesante, ¿no? Antilegendaria negra, totalmente, ¿no? Él hace de Escipión, porque además de ser el director de la película, es el actor principal, como casi siempre, ¿no? Hace de Escipión africano. Y enfrente tiene al cántabro Corocota, que yo creo que se lo oí a este mozo, a Laínz. Yo creo que se lo oí a él, bueno, por lo menos de los cántabros. No sé si lo mencionó o lo encontré yo solo, bueno, pues ya se le olvida a uno de dónde le vienen las cosas, ¿no? Corocota es el último cántabro, porque como eran muy respondones los cántabros, no eran... Los vascos dicen que eran ellos, pero de eso nada, Los vascos se asociaron, que es lo que nos ha dicho Jesús Laínz, a los romanos, les dijeron que sí a todo y por eso están ahí siempre, ¿no? No sé si estarán de acuerdo los vascos, que hay un par de ellos, pero creo que me estoy sujetando a lo que sé de que me ha contado Jesús Laínz, está en sus libros. Sin embargo, los que salieron respondones fueron los cántabros, y los cántabros los aniquilaron los romanos. Y uno de los caudillos más importantes cántabros fue Corocota, y la película narra eso, el matar, lo que pasó en España, en el Imperio Romano, y quiénes fueron los que se enfrentaron en esa guerra de dos, ¿no? Sería de estilo 2, Roma contra tribus, ¿verdad? De la clasificación de las guerras que hace bueno. Bien. Cuando el sesgo educador, que he nombrado como metodologías 2, beta 1, pues deja de ser educador para pasar a ser, que esto es la evolución del cine de la Unión Soviética, pasa a ser propaganda, ahí ya no hay metodologías 2, beta 1, eso es pura metodología beta 2 de propaganda, de hacer propaganda, ¿no? Y los ejemplos son muchísimos, ¿no? Yo creo que ya he puesto alguno. Hay uno que llama la atención, que fue Stalin, diciendo, acabamos de hacer un canal navegable que va cruza media Unión Soviética, de sur a norte, el canal de Belomor, y por aquí pueden pasar barcos que se meten hasta, yo qué sé, de gigantes, ¿no? Pues como los transatlánticos de ahora. Bueno, pues eso era navegable en unos pocos kilómetros, luego solo podían ir barcas, pero un logro, ¿no? del socialismo, lo vende como un logro. O los famosos documentales para ver la riqueza de Ucrania mientras están muriendo todos de hambre, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Bien. También podríamos ver en metodologías beta, en sentido indirecto, pues cuando se hace una historia, ¿no? De la tecnología cinematográfica y vamos a un museo dedicado al cine, donde hay películas, donde hay materiales, donde puede haber carteles de cine. Y esta sería ya una metodología 2 beta 1, pero en un sentido indirecto, cuando se hace una historia de los realizadores, por ejemplo, y podemos acudir al documental que hace Bogdanovich de Ford, o al documental que hace sobre Azcona en España, hay un documental que hacen, pero yo creo que ahí Azcona ya estaba muerto, o bueno, incluso la película de Wenders, la famosa película, la película de Wenders sobre los últimos días de Nicolas Ray, Relámpagos sobre el agua, que incluso cuando acaba la película es porque ya se ha muerto, y echan las cenizas al Hudson. Pero bueno, está contando ahí la importancia de un cineasta. Y ahí estarían metodologías de forma indirecta 2 beta 1.
Bien, bueno, pues una vez ya que he utilizado este formalismo de la lógica formal para poder separar y clasificar todo lo que me parece de interés, todo lo que creo que hay de interés en la relación de cine y ciencia, ahora es cuando yo voy a proponer mi clasificación, y ahora ya la he contado, solo tengo que resituarla. Vamos a ver, esto no es la nota de la 1, mierda. Anda, no sé si... Bueno, vale. ¿Qué cruzo aquí? Pues por un lado, de todo lo que ya he hablado, esto no hace falta desarrollarlo mucho porque ya está desarrollado. Tenemos las metodologías a la izquierda. A la derecha tenemos los dos momentos de la elaboración y poselaboración de la película. En el de en medio no tendría que estar, en el que está a la izquierda de la solución 3, la situación 3. Y arriba tenemos otros dos momentos que son diferentes a los anteriores, que yo les he llamado infieri y factum. Podría ser factum est. También es importante lo que pone debajo y a ver si no se me pasa. Si se me pasa, háganme una señal para hablar de descubrimiento y justificación. El momento infieri sería también se parecería mucho el momento en que la película pues se está haciendo, pero incluso cuando ya está hecha, pero todavía no la ha visto la gente, porque el factum marca el que la película es vista, y además cada vez que se ve la película, es el factum, ¿de acuerdo? ¿Por qué he elegido factum? Hay algo parecido en bueno, y no le llama factum, pero yo lo he cambiado simplemente igual por mi tradición, ¿no? Cuando estaba con los curas hace ya muchos años, y me vino a la cabeza esta frase, verbum caro factum est, ¿no? Y el verbo se hizo hombre. Ese se hizo, la película está hecha, pero sin embargo el verbo está continuamente, como estará continuamente la película que cada vez que se proyecta o cada vez que se ve. Por eso he preferido poner factum, momento factum. Bien, y al cruzar estos tres parámetros me saldrían 6, pero bueno, solo son 3 las situaciones. Las otras es que yo creo que no están huecas y están huecas con razón. En la situación 1 es donde hay metodologías alfa. ¿Y dónde están? Pues tanto, ya lo he dicho, tanto en la elaboración de la película como después de que está elaborada, antes de que la vea la gente. Porque para que la vea tiene que estar el proyector proyectando la película, ¿verdad? La situación 2, las técnicas. ¿Dónde están las técnicas? Pues las técnicas, como ya les he dicho antes, están tanto cuando se está haciendo la película como cuando ya está hecha la película, pero está el tipo que la reproduce haciendo una técnica para que los que están en la sala la podamos ver. O si yo tengo un ordenador en casa y voy a ver una película y se me estropea, tengo que llamar al técnico para que me lo arregle, porque si no me lo arregla no veo la película. Hacen falta técnicas cuando la película está hecha para poder verla. Por eso está aquí el desglose de elaboración y poselaboración. Y en el momento factum estaría la situación 3, donde están las metodologías que les he dicho antes, ¿no? Las metodologías beta 1, tanto las 2 como la 1 que ya están desarrolladas. O sea que este cuadro sería más ajustado a nuestros intereses, bueno, a nuestra forma de expresar las cuestiones, pero que sería muy difícil haberlo hecho de entrada. Por eso he empezado por donde empieza bueno, ¿no? Por una clasificación formal, que me ha permitido poder luego meter en cada una de las situaciones todo lo que les he dicho antes. Miguel Ángel, que te duermes. Bueno, a ver, una de las cosas que Tomás, cuando hablé en la EFO, pues me dijo que sería conveniente hacer, fue clasificar las películas en base a las apariencias, ¿verdad? Entonces, pues le he dado muchas vueltas, incluso antes, pocos días antes de venir aquí tenía 3 cuadros distintos, Al final me he quedado con este y creo que habrá que hacer alguna variación, por lo menos en los parámetros. Ya veré, esto ya lo tengo que pensar. El caso es que para clasificar las películas, no las películas enteras, sino porque en las películas se dicen muchas cosas. Aquí están las ideas que no aparecen, ideas que aparecen en las películas, ¿de acuerdo? En los modelos que están aquí, caramba, a ver, este es el modelo.
En los modelos que hay aquí podrá haber varias películas. Puede ser que una película esté en el modelo 1 y en el modelo 4 y el modelo 6, porque son trozos de películas que aparecen ideas que se clasifican en esos modelos. Aquí lo que vamos a ver son ideas de las que ya había clasificado Luis Carlos y que su clasificación en ese artículo tan interesante que hace de ideas ejercitadas y representadas está aquí implícito, además de una forma total o parcial, ¿no? Le remito a ese artículo que es de interés y que está aquí considerado, ¿de acuerdo? Lo que amplío o diferencio, bueno, este cuadro es diferente, ¿de acuerdo? Lo que hago es cruzar estas apariencias, estas verdades, las apariencias falaces tendrían que ver con los mitos oscurantistas que tendríamos que desechar porque están expresados mediante ideas, las falaces quiero decir, y las veraces pues con las cuestiones que son pues la historia que aparece ahí verdadera, las cosas que son veraces, ¿no? En el cine, ideas verdaderas, ¿no? Que aparecen, que están ahí representadas o ejercitadas en el cine. Y unas de esas ideas son las ideas de instituciones. Aparecen ideas de instituciones, y si esas instituciones están perfectamente reflejadas o ejercitadas, pues entonces van a ser siempre veraces. O sea que las instituciones igual estarían en otro modelo, pero yo creo que estarían todas en el 4, en el 5 y en el 6. Y cuando hable de ideas de instituciones, ahora cuando desarrolle los modelos, solo voy a hablar de una institución concreta en el modelo 4, que es por lo que les he puesto la película antes, el fragmento de la película, el baile. Ese baile es una ceremonia. Entonces, por eso me parecía interesante verlo, no es porque fuera esencial, sino porque colorea lo que voy a decir. Bien, o sea que lo cruzo con los ejes del espacio antropológico también. O sea, el cruce aquí importante para que salgan las ideas y se diferencien y podamos clasificarlas en 6 modelos distintos es aplicando los ejes del espacio antropológico. En el espacio antropológico pues está pues, todo el saber de los hombres, todos los desarrollos que han hecho los hombres, en su contacto con el mundo entorno, con el mundo expectabilis, y ahí se han dado el desarrollo de las instituciones, precisamente. Yo recuerdo que en una entrevista que hace Armesilla a Andrés, ¿no? En vez de hablar de instituciones, hablaban de trabajo. Oye, esta no era, perdón. Era esto, que no me he dado cuenta. Hablaban de trabajo. Y claro, hablar de trabajo en el cruce de las 3, pues es liarlo todo, ¿de acuerdo? Es liarlo todo. Bien, pues como ya tengo el cuadro, vamos a desglosar y a decir estas ideas que van apareciendo en los distintos modelos, ¿no? Modelo 1. Voy a hablar de unas cuantas películas, de fragmentos de estas películas. La película Marie Curie de 2017. En la película Marie Curie de 2017, que la hace una señora que se llama María también, Marie Noël, Marie como tú se llama, Marie, las dos, por cierto. La directora nos pone a Marie Curie como si fuera una feminista. Eso es una falacia, eso es mentira, joder. Eso es contarnos una cosa que no se dio y además que está totalmente fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. Y lo que pasa es que el público que va a ver ahora esa película, como está imbuido de esas ideas, pues entonces la entienden y la aplauden, ¿no? Porque es lo que pasa, ¿no? Bien. Bueno, también en este modelo, una película de Pasolini del 70, Apuntes para una Orestiada africana, no sé si la conoceréis alguno. En Apuntes para una Orestiada africana, algunos le llaman, pues tratando de explicar lo que hace Pasolini ahí, guión gráfico documental. Ahí Pasolini se va sin guión. Empieza a filmar a unos cuantos negros y nos va diciendo que este negro representa a Agamenón, este negro a Orestes, este a Electra, pero vamos, gratuitamente, ¿no? Y ahí no mata Clitemnestra, ¿no? La de Agamenón es Clitemnestra, sí. No lo mata Agamenón, no hay ninguna muerte, no se va a Orestes tampoco, sin embargo, él va comentando y va contando la Ilíada, pero la Ilíada, la Orestiada. ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere hablarnos de la democracia. En un momento determinado, dice en la película, y Orestes se da cuenta de que la democracia ateniense es
el sumum en contra de lo que pasa en Micenas, que es la ley del ojo por ojo. Bueno, no sé si todas estas obras se hacen en Atenas, son un poco en la línea de lo que contaba ayer Miguel Ángel, ¿no? Son mitos, y en este caso obras de teatro que se focalizan en Atenas, pues para elevar Atenas, ¿verdad? Orestes va a Atenas y es a Atenas donde le tratan bien, desde luego. Y casi todas, pues también llega a Atenas Edipo, ¿verdad? Colono es un barrio de Atenas. En la segunda obra dramática sobre la historia de Edipo de Sófocles también es una vuelta a Atenas, ¿no? Claro, Atenas es el foco y las tragedias que se representan en Atenas pues son también pues para la eutaxia de Atenas, ¿no? Para fijar pues que nosotros somos los más importantes. Bueno, dicho, ayer lo explicaste bien, ¿no? Por lo menos yo te había oído también cuando hablamos con Torres Dulce en Madrid, ¿te acuerdas? Que tocaste el mito de los mitos en Estados Unidos. Pues en este caso, el teatro en Atenas, ¿no? Para beneficio político de los atenienses. Bueno, vamos al grano. Lo que dice ahí este señor, Pasolini, es que la democracia está haciendo una lectura pues, fundamentalista de la democracia, está defendiendo eso y por eso está en el eje circular dentro de las falacias, de los mitos oscuros, ¿verdad? Paralelamente, bueno, paralelamente no, porque esta es del 70 y en el 75 Angelopoulos hace algo muy parecido con El viaje de los comediantes. Aquí ya hay cierta conexión más con la Orestiada, pero los comediantes, gente de teatro, van a representar la Orestiada por ahí, pero lo que realmente representan, la Orestea o Orestiada, ahora le llaman Orestea, creo, ¿no? Lo que está defendiendo ahí, lo que está haciendo una apología pues, del grupo que tomó el poder acabada la Segunda Guerra Mundial, que parece que se llame Grecia, ¿no? Porque yo creo que en griego Grecia es Elas, con dos Ls, el grupo este comunista o revolucionario es Elas, con una sola L, frente a la dictadura que se estaba dando en Grecia cuando echan del poder a los revolucionarios, ¿no? A los que le habían echado a los alemanes de Grecia, de aquella manera, ¿verdad? Bien, y aquí Angelopoulos, he traído a Angelopoulos porque es uno de los directores claves también de Pablo Huerga en La ventana indiscreta, cuando habla el viaje, el regreso a Ítaca, en la famosa película de Angelopoulos, que es la más conocida. No, una reexposición de la Odisea, ¿no? Y ahí hace un estudio de la Odisea que yo pues lo critico, en el preámbulo de Cine 1, que está en el Basilisco 51. Aquí pues lo que defiende Angelopoulos también es yo creo que más defiende la idea fuerza de socialismo. También es un mito oscuro, pues que como bueno hace por escrito en un rasguño, pues hay que denunciar aquí también, ¿no? En la película de Angelopoulos. Bueno, luego pues hay más películas que clasifico, pero por mencionarlas, hay algo de esta falacia en relación al eje circular en Blade Runner, en Johnny cogió su fusil, comentaste alguna película ayer parecidas, ¿no?, de las pacifistas, que esta es del 60, 60 y tanto, si no me confundo. También en Descifrando Enigma, porque ahí aparece algo parecido a lo primero, el que descifra Enigma es homosexual y se suicida, y bueno, aunque es muy importante lo que cuentan, sin embargo ponen el acento en la mala vida que llevaban los homosexuales en Inglaterra, que puede ser que sea verdad o no, pero instrumentalizado ahora, pues yo creo que hay que también ponerlo en su sitio, aunque sea verdad, lo que le pasó a Turín. Bien, modelo 2, ahora ya estamos en el eje radial, falacias, pues, ¿cuánto tiempo llevo? Bien. Falacias en relaciones al eje radial 2. He cogido un ejemplo primero, Howard Hawks, Tierra de Faraones, 1955, es un detalle, la idea de cómo cierran las pirámides. Lo que vemos en la película, si recordáis, los que hayáis visto Tierra de Faraones, ¿no?, es un ingeniero que es un esclavo y que luego es el que más sabe y es el que cierra una pirámide, ¿no? El cierre de la pirámide es un pedrusco de muchas toneladas, tierra debajo, y es el último sello de la pirámide. Sale la tierra, la piedra baja y se cierra estancamente la pirámide. Pues según parece así no se cerró, por eso es falso, Ahora parece que en la pirámide de Keops, que es la que
y todas las demás, el cierre de la pirámide era un sistema de troncos que daban vueltas y cuerdas. Un sistema que, por cierto, hay trozos, vamos, hay fósiles, hay residuos de los mecanismos, por eso en las pirámides, ¿no? Aunque era difícil reconocerlos. Y sin embargo no hay huellas de lo que nos cuenta Hobbes en la película. Plutarco, cuando habla del rey de Siracusa, que se llama, espera que lo tengo apuntado, joder, ¿cómo se llama el rey de Siracusa? Hierón, le cuenta este método, el método de las poleas y de los rodillos para hacer cierres, pero claro, Plutarco es del año 100 y los egipcios lo hacían en el 2000 y pico antes de Cristo, o sea que ya llevaba recorrido, ¿no? A ver, falacias en otras películas, El planeta de los simios, casi esta no hay ni que decirla, ¿no? Pues esa evolución pues dislocada de unos simios, en la primera película por lo menos, la que tiene más relación con Boulez, aunque hay muchas, en la novela de Pierre Boulez, hay muchas diferencias, ¿no? Pero es la que más se acerca, ¿no? La que es Charlton Heston el protagonista, que es Schaffner el director, ¿verdad? Bueno, pues ahí los simios, por arte de Birlibirloque, pues hablan y bueno, y sin necesidad de ningún desarrollo tecnológico tienen las mismas habilidades y conocimientos que los hombres. Es imposible, es como la imposibilidad de que nazca un hombre a los 40 años. Es imposible que una especie pues evolucione por arte de Birlibirloque. Es absurdo, ¿verdad? Es una evolución dislocada y por eso hay que denunciarla, aunque la última versión del planeta de los simios por lo menos dice que es una cuestión genética, pero da igual, da igual, es la misma falacia, aunque haya una explicación mucho más científica al final, pero al final es lo mismo. ¿Cómo leches no pueden hacer una especie así por arte de Birlibirloque, igual que no pueden hacer un hombre a los 40? Más películas en las que salen cosas aberrantes, falaces. Contact, la película Contact, que dice que los hombres pueden viajar a través de agujeros negros sin destrozarse, claro. Bueno, no se sabe. Eso es una pura teoría, entonces cuando lo llevan a la práctica, pues es falso, ¿de acuerdo? También lo cuentan en Interestelar, la última película, una de las últimas de Christopher Nolan, que la conocerán, ¿verdad? Aunque ahí, estas dos películas tienen mucho que ver también con la tercera modulación, porque son falacias angulares, ¿verdad? Y hablaremos en la tercera, por eso decía que no es una clasificación de películas, sino de ideas de las películas, Y aquí, en estos 4 modelos, podríamos, yo creo, que clasificar todas. Yo creo que no me hacen falta más casillas. Bueno, el poder de un dios. El poder de un dios también está en el modelo 3. El poder de un dios está hecho a partir de una novela de los hermanos Strugatsky, rusos. Y lo pongo en la 2, porque es una falsedad de un determinismo científico que es falso, que es el determinismo histórico de Marx. Es una representación del determinismo histórico de Marx y como es un mito oscurantista, no funciona la necesidad de la historia de Marx, pues por eso la he colocado en este modelo 2. Pero aquí también podríamos hablar de películas que están hechas a partir de la neurociencia, como una que a mí me gusta mucho, por lo menos la novela, pero no deja de ser un mito oscuro, es Charlie, a partir de la novela Flores para Algernon, no sé si la conoceréis alguno, que sería la neurociencia en ciernes, ¿verdad? Olvídate de mí, que es neurociencia y a todo meter, a alguien le operan y le quitan los recuerdos, también en Blade Runner pasa algo parecido, a la inversa, ¿no? Bueno, por mentarles no, Recuerda de Hitchcock, también habría que criticar lo que pasa ahí como ciencia del psicoanálisis o contagio de Soderbergh, ¿no? Que encuentran la vacuna más rápido que la del COVID, ¿no? La vacuna de contagio de Soderbergh es instantánea casi. Bueno, modelo 3. Antes de hablar de las que he mencionado, me gustaría mencionar una que también voy a clasificar en varios sitios, que es una película de Herzog, En la cueva de los sueños olvidados. Esta película se la pongo siempre a mis alumnos de primer bachillerato, para hablarles de Dios, porque es una recreación, pero vamos,
espectacular de todas las imágenes, pinturas rupestres que hay en Chauvet. Y si no la habéis visto, os aconsejo que la veáis. Pero la pongo aquí porque hay un momento de la película que es totalmente falso y denunciable, que es cuando en un momento determinado Herzog, que es el que está en la cueva con su equipo, pues dice, y ahora vamos a callarnos todos un minuto, y dura más de un minuto, para impresionarnos, ¿no? En silencio total y para ver, a ver qué nos provoca. Y cuando lleva unos segundos empieza a oírse un latido de un corazón y una música pues, que hace que el latido del corazón sea un recurso de estos serviles, ¿no? Pero a todo trapo, ¿no? Y entonces cuando deja de sonar el latido del corazón, deja de sonar la musiquilla y dice, estábamos oyendo los sonidos en este silencio de nuestros corazones, quizás son los mismos sonidos que se oían de estos animales que estaban ahí pintados. Bueno, ese recurso es un recurso falaz, ¿de acuerdo? Porque es una cuestión espiritualista, lo que está haciendo ahí Herzog, pese a lo interesante de la película. Bien, nos vamos al modelo 4. Nos vamos al modelo 4. Y aquí, aunque hay ideas muy diferentes, de mucho calado, pues aquí voy a empezar a mencionar la idea de una institución. La ceremonia que hemos podido ver en el fragmento de For Apache, la del baile de los suboficiales. Y no voy a hacer un análisis exhaustivo, porque no se puede hacer, ¿no? Como ha hecho Marie con esa pieza musical, pero sí voy a hacer pues, lo que me solicitó también Tomás, que es tratar de dar razones de esa institución del baile aplicando pues, los 3 momentos de la noetología, lo que hace, que también lo ha mencionado Marie pues, en ese artículo sobre las instituciones, cuando habla del fusil y del fusilero. Esos 3 momentos se pueden aplicar a cualquier institución, ¿no? Y por supuesto que al baile. Al baile de los suboficiales se puede aplicar y también al que dirige el baile, que es el sargento mayor. El sargento mayor sería paralelo al fusilero, por así decir. Bien, rápido, ¿no? a grandes rasgos, ¿no? El baile de los suboficiales es una institución que tiene pues, el momento de la posición. El momento de la posición es el baile, la organización del baile. Y en el baile se trata de que ahí haya una serie de señores que hagan una serie de cosas, que es danzar, pero también charlar entre ellos, relacionarse socialmente, ¿verdad? Porque si fuera el de los oficiales, quizás solo fuera el sargento mayor invitado, pero en el de los suboficiales tienen que ir todos los jefes, y también el comanchero que está ahí. Es una reunión social donde todos tienen que sujetarse a una serie de normas muy interesantes, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que en la relación social del ejército pues hay unas diferencias que también están en contra de esa igualdad que supondría pues, ese momento del baile de suboficiales, ¿verdad? Entonces ese sería el momento de la contraposición, ¿no? Esas desigualdades que podrían hacer chirriar la cosa y que la finalidad de la ceremonia del baile se fuera a hacer puñetas. Pero bueno, si no se va a hacer puñetas, tenemos el momento final y cumple la función que tiene que tener esa ceremonia, se da el baile, todo ha funcionado de maravilla y se consigue la finalidad, que es que la organización del fuerte pues vaya bien, vaya mejor, que es de lo que se trata. Se hacen esas ceremonias pues para el orden, para la finalidad sería el orden. Desde el punto de vista de la ceremonia, desde el punto de vista del ceremonioso, del que hace del maestro de ceremonias. Vamos a decir que en este caso es el sargento mayor, que siempre es el jefe de los suboficiales. Pues entonces el jefe de los suboficiales pues, tiene el momento de la posición, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Tiene que haber bebidas y tiene que saber que en la contraposición va a haber, él sabe lo que tienen que beber todos, pero la contraposición es que todos quieren beber más, por lo menos unos cuantos más, y él seguro, aunque no lo cuentan en la película, en el ponche no ha puesto nada, porque todos traen la botella de ponche para echar el ponche. Ahí hay una contraposición que el tipo, como el fusilero tiene que saber las leyes de la física que tiene en contra del tiro, el sargento mayor tiene que saber los problemas que puede tener a la hora de hacer un evento. Luego hay problemas añadidos
en cada ceremonia, pues como hay hombres concretos, pues hay problemas concretos, ¿no? Y es que su hijo quiere a la hija del coronel y el coronel no quiere que el hijo vaya con su hija, y entonces el coronel pues igual rompe la ceremonia. Sin embargo, Warborn, utilizando pues, el método, su buen hacer de utilización, ¿no?, de los recursos de la ceremonia, pues consigue que una vez que se ha terminado el baile, funcione todo perfectamente. O sea, la racionalidad del fusilero está perfectamente en paralelo a esta racionalidad del sargento mayor. Estamos viéndola, y con todas las instituciones se puede hacer lo mismo. Lo que pasa es que lleva tiempo, ¿no?, ver dónde está la posición, la contraposición y la resolución, que sería el momento final. Bueno, de este momento 4, aparte de que haya pues, ideas de instituciones, pues hay otras ideas, ¿verdad?, que también salen instituciones, y además son instituciones pues, que están perfectamente representadas o ejercitadas, y que vemos ahí y que las apariencias que nos llevan a ellas no son falaces, por tanto, son veraces, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, Caballero sin espada, no sé si conocerán esa película de Frank Capra. En Caballero sin espada pues, nos cuenta cómo funciona el Senado norteamericano y algunas de las normas de ese Senado, nos las describe muy bien. En Las montañas de la luna, que es la historia de Richard Barton, bueno, no del actor, el Barton, el que encuentra las fuentes del Nilo. También vemos allí pues, cómo funciona la Real Sociedad Antropológica de Inglaterra, nos muestra esa institución. En Rojos, Warren Beatty nos cuenta cómo son los primeros momentos del Estado soviético. En El lobo de Wall Street vemos alguna parte del funcionamiento de la Bolsa de Nueva York, ¿verdad? Instituciones también. En la serie Roma, por poner aquí, aunque no sea cine, es cine hecho para la televisión, pues tenemos muchos detalles muy interesantes del Senado romano, pero muy interesantes. Merece la pena en muchos aspectos ver esa serie, porque además el tratamiento que hacen de Cicerón me parece muy ajustado también. Lo habíamos hablado, ¿verdad? A Suetonio, yo creo que era. Bien. Bueno, en los duelistas, si me permite, les digo algo, ¿no? Ahí se ve una cosa muy interesante, los duelistas de Ridley Scott, la primera película de Ridley Scott, en un efecto de la Revolución Francesa, que también podía verse en la Revolución Soviética si hubiera alguna película igual, ¿no? La Revolución Francesa, los nobles pues les arrebatan lo que decía que era suyo, lo que era suyo, quiero decir, y tienen que ponerse a trabajar. Y entonces ahí sale un noble, que es el que va a ser el suegro de Carradine, que es zapatero. Había tenido que hacer zapatos para sobrevivir en el momento de la Revolución Francesa, igual que muchos nobles rusos que se tuvieron que hacer de taxista en Inglaterra, porque los echaron de allí, ¿verdad? Bueno, pero por mencionar una película, bueno, aquí es que hay muchas, ¿no? Matar un rey, pues vemos cómo funciona el Parlamento inglés. Bien. Cambiamos de modelo. Modelo 5, vemos ideas veraces, pues por ejemplo, la otra película de Marie Curie, 3 años antes, otra versión de Marie Curie, pues que a mí me gusta bastante, porque nos cuenta cómo funciona el radiodiagnóstico. Y no entra en detalles, pero Marie Curie, yo no sé si saben, y esto sí que es verdad, se fue al frente de la Primera Guerra Mundial para los heridos en la guerra, pues mediante rayos X, saber dónde tenía que ir el médico a cortar o a curar, ¿no? Y esto solo se podía ver o abriendo un canal la pierna, a ver dónde estaba el hueso roto, o haciendo una radiografía. Y fue a hacer radiografías. Esto es lo que hizo Marie Curie, y por eso yo creo que es muy recordada, no por lo que cuenta la otra sinvergüenza, la otra Marie. Bien. En busca del fuego, pues en busca del fuego vemos cómo, aunque quizá por registros fósiles, pues cómo hacía fuego una mujer de las cavernas, ¿verdad? Una Cromañón, se supone. No sé si la recordaréis. En Kon-Tiki vemos cómo se hace una balsa que tiene que navegar, y cómo navega, cómo son las técnicas de navegación. En Descifrando Enigma vemos cómo nos están tratando de mostrar cómo funcionan los orígenes de un ordenador. Para descifrar Enigma es el nacimiento de los ordenadores. Una película que no quiero dejar de mencionar, El cartero siempre llama 2 veces. ¿Por qué? Vale, pues ahí, bueno, El cartero siempre llama 2 veces, tiene 3 versiones. Una que hace Visconti, que es una castaña
a mi entender, porque solo inciden en las cuestiones morbosas, pero luego hay dos versiones americanas y que cuentan lo que cuenta la novela, que es el dilema del prisionero. Y por eso lo meto aquí. El dilema del prisionero es, no les voy a contar cuál es, pero es lo mismo que luego, por lo que le dieron el premio Nobel a Nash. De Una mente maravillosa. Le dan el premio Nobel porque el dilema del prisionero es precisamente una ejercitación de los equilibrios de Nash, que están aplicados a la economía. Y en el modelo 6 pues tenemos la cueva de los sueños olvidados, ahí estamos viendo en la pantalla los dioses olvidados. Dice los sueños olvidados, pero yo siempre les digo a los chavales, vamos a ver una película de Herzog que se titula Los sueños de los dioses olvidados, y se quedan con la copla, nadie sabe que se titula de los sueños. Y bueno, podríamos también hablar de las sandalias del pescador, porque allí vemos cómo funciona un cónclave, por ejemplo. Bien. Bueno, pues en esos 6 modelos podríamos clasificar muchos mitos oscurantistas que vemos en el cine y muchas ideas veraces que aparecen en el cine. Y ahora pues vamos a ver la relación del cine y el arte. Bien. El tratamiento del arte en lo que yo estoy escribiendo, bueno, voy a hablar primero de Begoña, para que veamos. Yo hablo del arte cuando hablo de la ontología del cine, y Begoña también lo hacía, Fray Mauricio de Begoña, el que introduce la filmología en las cátedras universitarias. Begoña dice lo siguiente: al tratar el cine como arte, al tratar el cine como arte incidía en lo siguiente, en que el cine era, y esto es de Begoña, un ser estético que busca la belleza. En la definición, la esencia del cine para Begoña es la búsqueda de la belleza. Y esto no se le ha ocurrido a él, esto es lo que decía pues, Santo Tomás, la escolástica, y esto es lo que dicen los románticos, poner el acento en la idea de belleza. Santo Tomás decía, pulcra sum quae visa placet, ¿no? La belleza es lo que te produce placer, y esto tiene que ver con lo esencial de lo estético, del arte. Bien. Visto desde el punto de vista de los románticos y también de los escolásticos, podríamos decir, pues esto ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Que el punto de vista es el de las totalidades distributivas, ¿verdad? Podríamos tener el arte como las bellas artes, y el cine sería pues una esencia, ¿no? Una diferencia entre las bellas artes. Entonces lo clasificaríamos por género próximo y por diferencia específica, ¿no? El cine sería una diferencia específica de las artes, pero esto es un criterio distributivo que no es el nuestro. Nuestro criterio pues, tiene que ser atributivo, porque el cine es una esencia procesual, está en constante cambio, no es una diferencia específica que podamos ver siempre, o que haya existido siempre, o que siempre existirá. No sabemos si existirá siempre el cine. Bien, también sería un punto de vista de ese estilo cuando los románticos, ¿no? como Schumann, ¿no? decían que el arte es uno, ¿no? que sería la forma del arte, mientras que para que se diferencien las distintas expresiones, pues eso sería la materialidad del arte, que se expresaría en instrumentos diferenciados, ¿verdad? Bueno, estas son cosas que ya nos ha contado Bueno en su filosofía de la música y en otros momentos, ¿no? Todos estos autores pues, expresarán una diferencia, ¿no? entre las bellas artes, que sería lo que se relaciona con las artes liberales, y las artes que no son bellas, que serían técnicas, que se relacionarían con las serviles. Esto enlaza pues, con la expresión aristotélica del agere y el facere, ¿verdad? Que no hay que abundar en ello porque ustedes ya lo conocen perfectamente. Desde nuestro punto de vista, pues esa diferenciación se desdibuja, ¿verdad? Porque ya lo ha dicho Vicente, lo han dicho muchos, ¿no? La sustantividad no solo se logra desde lo que se puede llamar arte liberal, ¿no? Que es un término muy nuevo, porque la palabra liberal viene de principios del siglo XIX y nace en España. Artes liberales, y serían las de los liberales que están en Cádiz, y lo que hacen los servilones sería
y de ahí deriva esta forma de llamar, ¿no?, a estas dos formas distintas de técnicas, ¿verdad?, parte de principios del XIX en España. Pero bueno, el criterio no sería diferenciar estas dos artes, sino la sustantividad. El criterio que propone Bueno es la sustantividad. Bien. Nosotros nos negamos también, desde mi punto de vista, al principio de la parte de Struens, que hay que mencionarlo, es precisamente la crítica a Canudo. Canudo es el que propone el cine como el séptimo arte, ¿no? Y entonces bueno, primero le llama el sexto porque no considera la danza como arte, y luego ya pues dice que sí, que la danza es el sexto y el cine sería el séptimo arte, pero nosotros ya lo hemos visto aquí, no hay por qué abundar en ello, porque el mismo Vicente ha hecho clasificaciones de las artes que en absoluto se sujetan a esta forma tan poco interesante, ¿no?, de nombrar las 6 artes de siempre y luego llamarle al cine como séptimo arte. Muy poco se explica del cine cuando se dice que el cine es un arte como si fuera la escultura o fuera la pintura, por cuestiones que ya hemos dicho antes, ¿no? El artista, el cineasta, tiene que coordinar un montón de artes diferentes que forman parte de esto, no lo he contado, pero ya lo contamos, de lo que se llama el cuerpo del cine. En el cuerpo del cine hay muchas artes diferentes, bueno, y están las películas también, pero el núcleo del cine, que es lo que deriva pues, podríamos decir que el núcleo del cine lo expresé aquí como una estructura en 3 ejes, que eran los colores, la luz y esa narración y ese tiempo. Ahí estaría el núcleo del cine. Por eso quizá cuando desaparezcan los actores en el cine, que igual desaparecen porque ya están desapareciendo, o desaparezcan los escenarios porque se hace por internet, o desaparezcan muchas cosas en el cine, como esa estructura se mantiene, quizás se siga hablando de cine. Pero esto no lo puedo decir, no, porque ¿para qué? ¿No? Que diría el aragonés del chiste, ¿para qué? ¿Para qué meterte en berenjenales que no puedes saber, ¿no? El caso es que esa estructura sí que da para mucho, porque es desde el origen. Incluso en el mudo tenía que haber narración. Hasta cuando viene un tren, es lo que está pasando, desde que el tren está atrás hasta cuando viene adelante. Hace falta ese tercer eje también. Cuando los Lumière enfocan ese tren llegando a la estación, ¿no?, o la salida del Pilar, otra de las famosas, ¿no? Hay señores que están saliendo y están en el tiempo, ¿no?, están haciéndolo en el tiempo. Bueno, vamos a ver. En las películas vemos, vamos a llamarle objetivos serviles y objetivos... El cine adjetivo también, que no lo he mencionado, ¿no? El cine adjetivo, el cine sustantivo. El cine adjetivo puede alcanzar la sustantividad como cualquier otro arte, tal y como nos han dicho los ponentes previos, ¿verdad? Vamos a hablar de alguna película, concretamente, de La Guerra de las Galaxias, por poner un ejemplo que todos conocemos. En La Guerra de las Galaxias hay mucho arte servil, hay mucho arte adjetivo, ¿no? Pues el casco de Vader o los cascos de los soldados de asalto tienen la forma de los cascos de los nazis, ¿no? Pues se estaba tratando de poner en su sitio pues, a los que eran los enemigos más cercanos, ¿no?, a los enemigos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en la saga de la Guerra de las Galaxias tenemos una apología pues, adjetiva y nos lo muestran, ¿no?, cuando sale el Senado a la democracia y una denostación del imperio, una denostación del imperio, todas estas cuestiones serviles que aparecen en la película. Sin embargo, luego, ¿qué ocurre con la Guerra de las Galaxias? Pues que ha sobrepasado, la Guerra de las Galaxias ha sobrepasado los intereses de la película y esto lo podemos ver. Mi hijo tiene un montón de espadas láser en casa, imágenes de Vader. Yo he tenido que llevarlo a exposiciones donde hay hasta trajes que se habían puesto algunos de los que habían hecho la película.
hay clubs de amigos de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias ha traspasado lo que se buscaba con la película, igual que otras muchas sagas también. O incluso Sherlock Holmes, no hace falta irnos al cine, en la literatura también las novelas de Sherlock Holmes pues tienen esos seguidores que traspasan la obra originaria, ¿verdad? Y esto yo creo que es el criterio que da sustantividad también. ¿Podemos decir que la Guerra de las Galaxias es sustantiva? En este aspecto sí, y además relacionándolo con lo que nos cuenta la fe del ateo, pues esas exposiciones son como los museos donde vamos a ver, antes se iba a los templos a tener el culto religioso, ahora se va a los museos porque se ha transformado el mito de la gracia en el mito de la cultura. Entonces vamos a ver eso que tiene que ver con la película de la Guerra de las Galaxias y con otras muchas películas, porque hay museos dedicados al cine, ¿no? Bien, bueno, Bueno señala, a la hora de decir que algo es sustantivo, ¿no? Esto lo dice Bueno, si se enfrenta al público, ¿verdad? Si la obra se enfrenta al público, voy a aplicarlo al cine, ¿no? Si se enfrenta al público para provocarle, ¿verdad? Yo creo que si lo aplicamos esto al cine, estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, no estoy quitándole ni un ápice de lo que dice Bueno, ¿no? Si atendemos a ese enfrentarse del público porque es algo extraño, en el cine a veces se hacen cosas muy extrañas también, y yo creo que eso no les da sustantividad. Y además yo las he criticado. Por ejemplo, hay una película que yo la odio, que es Stalker, de Tarkovsky, y es una película que es totalmente extraña para el público, y es porque el furtivo, pues Stalker en ruso significa furtivo, pues es Jesucristo. Y eso no está ni en la novela, eso es un constructo, una cosa extraña que el primero que la ve se queda fuera de sí. Y bueno, pues hay gente que le parece que eso es una maravilla, pero vamos, a mí me parece que no es algo que haga que la película Stalker sea una obra de arte sustantivo, porque me está contando cosas metafísicas, entre otras cosas. Yo creo que es criticable y denostable. Bien. La labor artesanal de los directores, que en sus productos tienen complejidad, ¿no? Hay películas que son complejas, que hay que verlas varias veces, ¿no? Pues para saber lo que has visto, Bueno, yo considero que la sustantividad que puede lograr, cuando se logra sustantividad por la acción del director en armonía o cuando el director, el realizador, mejor dicho, consigue armonizar, ¿no? Todas esas artes, ¿no? La música que hay en el cine, la fotografía que hay en el cine, la labor de todos los técnicos que hay en el cine, cuando el cine consigue, el realizador consigue, que a veces, que como he dicho antes, igual no es solo cosa suya, ¿no? Que también los otros son importantes. Bueno, pues que cuando lo consigue no es porque sea un genio. Esto es lo que yo también quiero citar. Y voy a leer una frase de Bueno, que esto puede que sea un poco controvertido. Vamos a ver dónde está. Yo considero que el cineasta no es un genio, ¿vale? El realizador. Dice Bueno en La fe del ateo. Más aún, los hombres, los artistas inspirados y no meramente serviles, dice inspirados, y no meramente serviles, o sea, lo relaciona con lo liberal, ¿no? El inspirado sería el artista liberal, ¿verdad? Pero aquí viene lo que dice, ni siquiera crean su obra sin la tradición, sin el grupo social a través del cual el artista la recibe esa tradición, y entonces el artista elabora la obra. Bueno, voy a decir que estoy leyendo a Bueno, sin el grupo social a través del cual el artista la recibe y del cual forma parte de esa tradición. La obra de arte jamás podría haber sido sustantivada si no está en esa tradición. Yo en lo que quiero incidir, que esto va a ser controvertido, es en que en esa tradición pues el realizador aprende
y hace cosas y aprende de lo que han hecho los otros y por eso consigue expresar las anamnesis que le pueden llevar a hacer una película de la manera que la hace, o si es un arquitecto, hacer el Escorial. Esto lo ha dicho muchas veces, bueno, ¿no? El Escorial no estaba en la cabeza de Herrera, el Escorial está hecho porque Herrera tiene prolepsis, tiene anamnesis de otras obras que ya están hechas y puede ser que él las haya hecho o las hayan hecho esos otros en la tradición y ha aprendido en la tradición. Y entonces, ¿por qué estoy incidiendo en esto? Porque yo no le he oído nunca a Bueno que se pase del límite, de los límites, a la hora de llevar a cabo la obra de arte, ¿no? Cuando Herrera termina el Escorial, pues la gente que lo ve, esto también lo dice Bueno, ¿no? Cuando habla de la catedral es un arte adjetivo, sin embargo, los que van a la catedral y la miran, pues casi se puede decir que el público es el que hace que la catedral sea sustantiva, ¿verdad? Porque traspasa para lo que estaba hecha, ahí está la sustantividad. En el Escorial pasa lo mismo, pero esa sustantividad del Escorial, porque lo ha hecho mejor que sus maestros, Herrera o por lo que sea, no nos dicen, yo nunca le he oído, bueno, que no lo he oído, y he oído muchos ejemplos parecidos, ¿no? Que sea algo que haga porque hay otra fuerza distinta de lo que él ha aprendido o haya hecho antes, ¿no? Eso, claro, y yo sé que esto es la bomba, ¿no? Creo que Vicente me querrá decir algo, seguro, y Tomás. De todas maneras, yo lo digo esto desde la posición en que estoy, ¿eh? Yo soy un alumno, ¿eh? Yo estoy en una escuela de filosofía y yo estoy aquí constantemente aprendiendo. ¿De quién? De Tomás. De Bueno constantemente y de un montón de gente de la que hay aquí. Pero, no sé, esto es lo que veo ahora, que creo que se opone un poco a lo que he oído antes y que si lo ha dicho Bueno, entonces aquí hay un choque que tenemos que aclarar porque yo no veo la otra explicación. Bien. Y no digo nada más. En este caso acepto encantado en este caso digo que acepto encantado el recoger el micrófono porque sí que me gustaría hacer alguna... Sí, vamos allá. Lo primero de todo, vamos a ver, Fajarnés, yo quiero felicitarte cordialmente, pero no solo cordialmente, sino objetivamente, ¿no? Y porque me parece que lo que nos has ofrecido, tu trabajo, pues, objetivamente tiene una enorme calidad, ¿eh? Y lo de menos aquí, lo importante es lo que nos has ofrecido, es la realización de tu trabajo. Lo de menos es que yo te lo haya insinuado, pedido, eso es secundario, eso hay que segregarlo porque lo importante es tu obra, esa es la cuestión importante. Y yo te quiero felicitar porque veo que cada vez incorporas más componentes, los desarrollas y a mi juicio, pues de manera completamente acertada, completamente acertada. Bueno, en segundo lugar, sí que me gustaría hacer... Tengo que poner las gafas porque apunté aquí un par de cosas y como soy... Sí, la segunda cuestión importante, ¿verdad? Vamos a ver, fíjate... Claro, como has mencionado a dos personajes a los que yo también conozco, pues voy a hacer una especie de promariano,
puesto que yo conozco a tu hijo, para decirle sencillamente, bueno, felicitarle a él también, porque veo que en realidad pues es una obra conjunta entre el padre y el hijo. Y que hemos entendido aquí mucho de lo que nos has dicho, pues gracias a su trabajo. Por tanto, como somos, bueno, yo he sido y tú eres profesor, pues le vamos a dar matrícula de honor en matemáticas y en tecnología, por lo que ha hecho ahí, porque lo hemos entendido perfectamente. Y luego, pues decirte a ti, puesto que también has mencionado a tu encantadora esposa Mercedes, pues que cuando llegues allí a Talavera de la Reina, se me ocurre, ya que estamos en pues que repases esa pieza maravillosa que es la Donna e Mobile, y se la cantes en nuestro contexto un poco más profano. Allí en Asturias tenemos un texto menos sublime que la Donna e Mobile, ¿verdad? Y ese texto operístico, y este otro pues es más prosaico, pero que también puede tener interés. Es aquella pieza que dice, en Bable, dice: una vez que sí, otra vez que no, les mujeres sois así, non tenéis chapeta no. Con lo cual, esto también va dirigido a nuestras queridísimas amigas las feministas, por si acaso pues dijeran, uy, Dios, esto que... Bueno, pues nada, esto por un lado. Y luego, en tercer lugar, antes de como han salido ahí mis entrañables amigos Andrés y Armesillas, pues yo voy a tomar buena cuenta de lo que has puesto ahí, lo voy a ver con mucha atención, y si llegara el caso, pues bueno, volvería a entrar en algún dialogismo con ellos, porque los tuvimos y bueno, pues a lo mejor no hay por qué cortarlo radicalmente, ¿no? Yo había pensado que sí, que ya no era, pero bueno, voy a mirar eso con atención, gracias a tu... Y luego, antes de pasar a lo que tú has planteado y donde en realidad nos has pedido que intervengamos, ¿verdad?, el asunto de la sustantividad, pues sí, decir, porque nobleza obliga, que estas ideas, esta doctrina de las ideas ucrónicas y de la memoria damnae, no son mías. Yo he hecho exactamente igual que tú, es decir, aplicarlas tomándolas de la doctrina de don Gustavo. Esto, pues, en el mito de la caverna, pues lo expone él con mucha, como es debido, y en su trabajo contra la memoria histórica, ahí es donde él desarrolla la teoría de la damnae memoriae, es decir, que no podemos prescindir del pasado porque nos quedamos sin memoria, vamos, en una palabra, esa tontería de suprimir las estatuas y estas cosas que tú has dicho, y lo hemos heredado de Roma, claro, efectivamente, es que esto no es gratuito, que sepa esta gente que no hace nada nuevo, que esto es ya, eso no lo inventan ellos. Bueno, entonces, vamos a ver si alguna cosa que he apuntado aquí, ¿verdad? Bueno, y entonces ahora ya pasamos a la parte, algún comentario en relación al contenido de lo que tú nos has expresado aquí. Yo, por supuesto, he visto el cuadro, este cuadro que tenemos ahí con respecto a las apariencias, pero yo ahora te pediría que afinaras todavía más. Sí, y es que, claro, que hay que distinguir entre apariencias de presencia y de ausencia en cuanto a las apariencias falaces. Y esto, por supuesto, está envuelto por ideas, pero luego tenéis que, a mi juicio, a ver cómo nos ofreces en otra ocasión, sí, hay que desarrollarlo. Eso, aquellas situaciones, ¿no?, materiales, no a través de las ideas que las envuelven, sino esas ideas, esos comportamientos realmente donde hay, pues, ausencias y presencias falaces, vamos, en una palabra, en las mismas películas, sí, y con los mismos episodios que nos has indicado, ¿verdad? Sí. Bueno, después, ¿acaso no debamos de olvidarnos, a propósito de la idea de belleza, de Canciller, la famosa Summa Bono, donde él precisamente convierte el pulcrum al lado del bonum y del verum en un trascendental. Y esto, claro, has hablado de Santo Tomás, justo también es recordar a este
a este personaje que también era músico, además, claro, canciller, y que como es sabido, pues es el autor de Carmina Burana, ni más ni menos, que luego pues Orff le da esa vida a esa pieza. Bueno, y entonces ahora pues entramos en la cuestión que tú has planteado sobre la subjetividad. Me parece que muy bien, porque realmente pues está en el espíritu de estas discusiones que venimos manteniendo, que no hay que zanjar y nadie las puede zanjar, porque son querellas, pero no son querellas jurídicas que tengan una sentencia y una resolución, sino que estaremos discutiendo continuamente y encontrándole pues ángulos diferentes. A mí eso no me asusta en absoluto y hay que estar en ello. Y entonces, yo creo que lo que tú has ofrecido aquí pues tiene un fulcro de verdad, clarísima. Cuando don Gustavo habla precisamente del pasado, y yo estoy recordando ahora que precisamente él, en su trabajo, bueno, en la entrevista que le hace Pelayo, cuando trata este mismo tema, precisamente, pues dice, claro, que una obra una obra sustantiva de arquitectura, pues obedece a modelos anteriores, pero es que lo expresa en términos causales. Dice que los edificios actuales, las esculturas actuales, son efectos de modelos anteriores, con lo cual establece un tipo de causalidad que no es binaria, porque naturalmente habrá que analizar en cada momento la armadura y la identidad material, y además, pues esto que has dicho tú, en Fieri, esto lo dice también en su trabajo sobre la arquitectura, sí. Factunés, Factures dice, o infacto ese. Infacto ese, y luego es post facto. Es decir, exacto, hay un tercer momento, sí, que no lo... Bueno, porque también cabría. También cabría, sí. Que lo incorporaras ahí, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, yo te lo acepto plenamente, porque yo también lo he constatado en la obra de Gustavo Bueno. Pero él constantemente se está refiriendo a Lyon, y se está refiriendo precisamente a la distinción que hace Platón del sofista, y entonces hay que reinterpretarla. Y entonces no quiere decir en absoluto que nosotros creamos que una obra de arte sustantiva, que tiene esta causalidad, donde la grandeza del Escorial, pues tenga que quedar exclusivamente reducida precisamente a esa tradición que ha recibido de otros modelos anteriores y que lo ha sabido ejecutar. Pero es que en esa ejecución está precisamente la singularidad, y esa singularidad puede ser tipificada precisamente para no reducirla al aspecto tecnológico con una idea que es la divinidad, es decir, pero dentro naturalmente del eje radial. No es una divinidad angular lo que Herrera digamos que ha demostrado con su Escorial, sino que ha demostrado que tiene unas propiedades especiales que muchos otros arquitectos no las tienen, y es para distinguir precisamente unos arquitectos de otros, ¿no? Es decir, pues Herrera el divino, pues ¿qué quiere decir? Que es diferente a otro que no es tan divino, que es más humano, que se ha quedado precisamente en el momento tecnológico de todo arte. Claro, porque es que esto que has dicho de entre adjetivo y sustantivo, no hay dicotomía, es decir, que todos los artistas, arquitectos, músicos o poetas, pues naturalmente, claro, disponen y tienen que saber y conocer pues técnicas serviles, técnicas adjetivas. La cuestión es que no todos consiguen, resuelven un proceso arquitectónico musical de la misma manera, y no todos los productos, visto desde la perspectiva de los espectadores, pues podemos decir que sean iguales, porque es que si ponemos solamente el contexto de la tradición, pues entonces ¿cómo distinguimos lo que es realmente apreciable, bueno y hermoso,
utilizando precisamente estos trascendentales, y aquello otro que es mediocre, que incluso es plagio, claro. Acordémonos que Garcilaso de la Vega fue acusado de plagio, y Saavedra Fajardo dice que no hay tal, que no hubo plagio, y que entonces pues una cosa es la imitación, esto que acabas tú de decir ahora, es decir, que Garcilaso de la Vega para escribir sus églogas hermosísimas, pues tuvo en cuenta otra tradición bucólica anterior a él, pero lo suyo lo desborda, es superior, lo llamamos divino. ¿Por qué tener urticaria ante esa palabra? Porque estamos en el eje radial, hombre, no estamos en el eje angular. Y entonces aquí lo divino no es un Dios trascendental, es un ser humano que tiene unas cualidades especiales, y que lo ha demostrado precisamente y ha conseguido una obra que los que la vemos, porque eso también lo has dicho tú muy bien, esta doctrina de que los espectadores en general y los filósofos en particular nos tenemos que enfrentar a estas obras de arte, y entonces pues tenemos que naturalmente analizarlas, como has hecho tú tan brillantemente con muchas películas, ¿no? Y entonces pues nada, esa es mi pequeña aportación a la pregunta que nos hacen, ¿no? Que ha estado muy bien, y bueno, y luego pues eso, felicitarte también por tu sentido del humor, tanto a todas horas, en todo momento, ¿verdad? Tu sentido del humor, que incluso este planteamiento que nos has hecho, pues yo también lo veo en clave de humor, claro que sí. Y nada, felicidades, Fajarnés, de verdad, encantado de haberte escuchado. Bueno, solo voy a decir una cosa rápida, que igual no es muy acertada, pero se me ha ocurrido ahora, según me lo decías, ¿no? Quizá también los hombres somos muy distintos, ¿no? Las capacidades que tenemos en general. Yo estoy en el instituto y veo chavales muy distintos porque ya han nacido así, algunos porque también les ayudan los padres y consiguen tener más posibilidades de hacer cosas muy diferentes unos a otros. Vamos a pensar en, por ejemplo, esta causa divina, que quizá puede ser una causa que no haya que explicar por lo divino, es lo que quiero decir ahora, ¿no? Y te pongo este ejemplo, que estamos en la discusión, en la controversia, para tratar de aclarar, no por nada más, ¿no? Un chaval se sube a una torre de una ciudad, esto lo he visto en la tele, entonces mira la ciudad, como la famosa anécdota de Locke, creo que es de Locke, ¿no? Que para defender el empirismo, ¿no? Que miras la ciudad y es la imagen de la ciudad, sería una idea, no sería una impresión. No sé si os suena cuando habéis estudiado a Locke, ¿verdad? Bueno, pues se sube a la torre, este chaval mira durante 2 minutos, 3, es lo que mira, luego se baja, coge un papel y representa todo lo que ha visto. Lo representa. Claro, pero este chaval tiene una cuestión material, es autista. Pero esa diferencia que marca ese logro artístico es algo material, es algo... Claro. Pero especial. Una cosita muy cortita, porque me citaste. Claro, hombre, muy cortita en si le paso a... Lo primero es felicitarte también. Has hecho una lección magistral. Aquí hay muchísimo por desplegar. Esto es una verdadera maravilla. Y además, tengo algunas preguntas, pero quiero primero decir... las preguntas no voy a hacerlas para no acaparar, ¿no? Pero como en la primera intervención tuve más, no quiero acaparar. Solamente una cosa. Por ejemplo, nosotros aquí estamos girando alrededor de una obra que es el materialismo filosófico. Y entonces no nos caen prendas al vincular la obra sustantiva del materialismo filosófico a su autor, que es Gustavo Bueno, vemos a Gustavo Bueno como un filósofo muy diferente a otros filósofos más mediocres. Entonces, claro, la explicación de que lo hizo, pues, tiene muchas discontinuidades, porque no podemos decir en un teorema por qué este sujeto consiguió construir tal cosa. Y entonces, claro, eso lo hace especial. Y nosotros mismos lo tratamos de maestro principal, entre otros. Pues igual, las sinfonías de Beethoven, pues no las ha podido hacer otro. En ese sentido, es un maestro único, especial.
Y entonces esta es la reinterpretación materialista, yo creo que de genio. Yo no quiero decir más que eso. Es decir, no desde el sujeto individual, espiritual, como que tiene la genialidad dentro. Todo lo contrario. Es al ser una obra sustantiva y ser especial y única y singular, al vincularla a su autor lo hace especial. Pero no porque el autor sea especial a priori, porque tenga un alma o tenga alguna conexión divina ni nada de esto, sino que es divino porque se vincula a la obra y la obra es singular y distinta a otras. Sí, pero cuando hablas de ese pasar los límites, te estás refiriendo también a algo que es la materia ontológico general, claro, y aquí está también el problema, ¿no? Aquí está el lío, aquí está el lío, ¿no? Es que no pero sí, pero esas discontinuidades solo las podemos entender desde las discontinuidades del mundo de los espectáculos. Totalmente, eso no lo niego yo, eso nunca lo he negado. Partimos del mundo siempre, debe subir. Todos los análisis parten de subir, no parten de ningún sitio. Fajarnés, yo quería comentarte algunas cosinas también. Mira, bueno, me ha parecido, por supuesto, excepcional y excelente tu exposición. Yo creo que esa propuesta que como bien comentas, te diseñó tu hijo desde la teoría de conjuntos para establecer las conexiones entre cine y ciencia es muy pertinente. Yo ya la daba por supuesta. Bueno, yo creo que todo el mundo que habla claro, salvo en algunos aspectos, la crítica que compartimos a Pablo Huerga es por eso, porque parece que anega la noción de cine en la noción de ciencia, ¿no? que es la postura, digamos 3, los 5 que tú proponías y que la negamos. Nosotros lo que mantenemos es la tesis de la interconexión. Sobre todo si atendemos desde el punto de vista noetológico, el cine como arte presupone en su propio proceso de construcción histórica una serie de técnicas, ciencias y tecnologías que están interconectadas entre sí, las que tú has comentado, ¿no? Y a su vez en el regresus, en la propia técnica fotográfica presupone la química, la propia técnica de iluminación de los platós y de los sets de rodaje presupone la física, sobre todo eso, química y física como ciencias a la base, pero un conjunto de técnicas como las técnicas de vestuario que ya se arrastraban desde la Edad Media en el teatro, etcétera, etcétera. Por supuesto, las del maquillaje, etcétera. O sea, todo eso que tú has expuesto está muy bien expuesto para apuntalar lo importante, que es la tesis de la interconexión entre cine y ciencia. Y entre los componentes alfa 1 que hay en las ciencias que actúan como sustrato de esas tecnologías y los componentes beta 2 que hay en las propias praxeologías en la puesta en práctica de esas técnicas, porque no hay que olvidar que una película, el cine es un arte del siglo XX que surge ya después muy desarrollada la Segunda Guerra Mundial, y yo cuando hablaba, sobre todo ayer, de Hollywood, de la política de los estudios, es bien cierto que parece siempre que el responsable de una película es el director y que si algo va mal es a él el que se expulsa, pero todos conocemos a esos grandes directores de fotografía, sin los cuales esas películas no habrían sido lo que son, y que trabajaron con un montón de directores. Tú citaste a Toland, pues Berglennon, sobre todo cuando el cine se hacía en blanco y negro, el director de fotografía tenía que analizar y bueno, constantemente se estaban mirando el director, porque muchas veces el director no era más que un intérprete de las voluntades, digamos, de los que ponían los dineros, que eran los productores de los estudios, y lo que hacía era resolver la película a partir de todas las partes formales que en el plano nosológico están, pues el director de Atrezzo, por supuesto el guionista, y de hecho hubo gente que empezó siendo guionista y acabaron siendo directores, hubo gente que empezó en Atrezzo y acabaron siendo directores, y sobre todo guionistas que acabaron siendo directores, hubo muchos. Eso está claro, ¿no? Entonces, claro, ahí lo de siempre, la genialidad, porque lo que hace bueno, creo que acaba de desarrollar ahora Julia, es negar la hipóstasis del genio romántico, que es una concepción totalmente idealista que está en Hamann, en Herder y en Baumgarten y sobre todo en Kant, y después pasa a Hegel. No, es genial precisamente porque es capaz de coordinar todo eso, pero a partir de una realidad ya infecta y donde hay una conexión constante entre partes materiales y partes formales. Yo lo que te quería comentar es que, bueno, la relación entre historia como ciencia, bueno, yo ya lo comentaba en el Western de la Poética, bueno, tiene un escrito de la época en la que escribió, posiblemente anterior de cuando, digamos, evaluó o analizó el tema del Estatuto Nosológico de la Historia, creo que en el Basilisco número 4, y es el tema de la relación entre
relato e historia. Entonces, bueno, hacía una clasificación que era historia con minúsculas, es el relato oral, historia con minúsculas es la historia. La historia con mayúscula de la historia con mayúscula sería la historiografía. O sea, aquella ciencia que se dedica a analizar la bibliografía que los historiadores han manejado a lo largo de los tiempos, ¿no? Y entonces, la tesis que nosotros mantenemos es que precisamente el cine, incluso cuando se llama histórico, no es tal. ¿Por qué? Porque siempre partes de un guión que es una ficción. Que sí, claro. Igual que el cine documental, no es documental de nada muchas veces porque es una ficción. Yo ponía el ejemplo de Diciembre 7TH, que es un corto hecho en los estudios con una función claramente propagandista, que es dar una imagen icónica en el plano epistemológico al pueblo norteamericano de que sepan, a partir de apariencias evidentemente falaces, cuál es la verdad en el plano epistemológico de lo que pasó en Pearl Harbor, el 7 de diciembre del 41. Entonces hay un encargo y se reconstruye pues, con una serie de maquetas y en piscina. Entonces, claro, el problema a la hora de evaluar el cine es cruzar el plano noetológico, no vamos a decir noxológico porque evidentemente el cine no es una ciencia, con el plano epistemológico, que no se puede diseñar desde el momento en que el cine es un arte y que es un producto para ser visto, donde la gente paga por verlo y hay que recuperar el dinero que se invierte en él. Porque claro, si una película no genera dinero y es una pérdida económica absoluta, pues evidentemente no. O el estudio se hunde, como a veces ha pasado, que hubo estudios que apostaron por una película y casi se hunden, o echan al director. Ay, coño, se me ha olvidado una cosa, joder. Vea que lo he dicho, lo de... Dilo, a ver. Perdón, ¿me dejas que lo diga? Es que si no, en el cuadro este, ahora que lo has dicho, infieri factum está debajo descubrimiento y justificación, que se me ha olvidado. Vamos a ver, la construcción de la película, yo lo relaciono con la fase de descubrimiento, que es precisamente lo que estaba diciendo ahora Miguel Ángel, ¿no? Y otras cosas que has dicho también están en el trabajo. Pero es que, como la gente no vaya al cine, no hay película. Por eso lo relaciono con el descubrimiento de la justificación. Porque si hace un tipo una película y no la ve ni Dios, no hay película, no existe la película. Todo lo que se ha hecho no vale para nada. Algunas se salvan porque se van a la televisión, pero a veces ha pasado que alguien ha hecho una película y cuando se ha llevado a la pantalla, pues nada, pues ha habido que quemarla. O incluso no se han llegado a estrenar, ¿no? Pero porque ha habido una vista previa y ha dicho el tipo que la está viendo, esto no le va a gustar a nadie. ¡Ay, joder, otra vez! Claro, Esto no le gusta a nadie. por eso yo subrayaba ayer en el plano epistemológico que la construcción del cine, desde donde mejor se entiende, es desde Platón, porque es el primer gran teórico de los mitos y del papel que juegan los mitos para la autasia en la polis, y eso desde la reconstrucción que hace Gustavo Bueno, ya filtrado por el marxismo, de la propia obra de Platón. Es decir, que en el plano epistemológico el cine, sobre todo el cine de Hollywood, es construcción mitológica. Y la verdad de esos mitos está siempre definida por respecto a lo que el político, el filósofo, en este caso, pues quien paga en Hollywood, interesa, ¿no? Por eso, ¿cuáles son películas sustantivas? Aquellas que, habiendo nacido como adjetivas, pongamos el caso de Apocalipsis Now, habiendo nacido como adjetivas, trascienden el propio marco de referencia que es siempre ideológico. Porque el propio Bueno reconoce que todas las ideas pueden generar ideologías, lo cual no quiere decir que todas las ideologías por sí mismas sean nefastas. O sea, que no todas las ideologías responden al viejo primado marxista de ser hipóstasis de la falsa conciencia, que era la tesis del joven Marx en su reinterpretación de Feuerbach y a su vez de Hegel. Pues claro, eso hay que subrayarlo, porque si no hay espectadores no hay cine. Creo que quedan 2 minutos o 1, no sé cuándo. Pues cierra ya. Bueno, pues se cerró. Amigo.